Estas élites que recién estábamos justamente hablando, anglo-venecianas y estadounidenses, buscan imponer a la buena o a las malas el gran reseteo a partir de esta cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son los objetivos máximos? Dos: la desindustrialización y la despoblación mundial. Agárrense de esta palabra, despoblación mundial. Agárrense de esta palabra y tomamos eugenesia, eutanasia, suicidio asistido, aborto, ideología de género, los cupos trans, y podemos seguir avanzando. Podemos seguir entendiendo por qué existe un plan metódico para destruir la familia, para destruir lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la familia. Bienvenidos, estimados auditores telescuchas que nos siguen a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Dirección Correcta. Estamos en vivo y en directo hoy, miércoles 15 de junio del año 2022, cuando en Chile son las 21:12, 22:12 en las Repúblicas Hermanas de Argentina, de donde proviene nuestra gran invitada del día de hoy, que ya muchos la conocen, digamos que además se difundió con antelación el flyer de difusión y la verdad que tiene mucha connotación y es un streaming bastante esperado, digamos, por la temática que se va a tocar el día de hoy, que es transhumanismo y la vigilancia. Se pueden llevar efecto para Chile y el mundo a través de la www.radiomiradordelgallo.cl. Bienvenidos a todos nuestros amigos, compatriotas chilenos, amigos del mundo de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Iberia y los alrededores de Europa. Son 6 horas de diferencia, cuando ya son las 3 de la mañana, imagínense ustedes, y tenemos acá muchos amigos, digamos, que nos acompañan desde Iberia. Tal como lo habíamos consignado en nuestras redes sociales, hoy día tenemos a Gretel Ledo. ¿Quién es Gretel Ledo? Abogada, politóloga y socióloga, las 3 carreras cursadas en la Universidad de Buenos Aires, egresada de Carlos Pellegrini, tiene un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia y además es analista política internacional con especialidad en geopolítica. Un lujo para Chile. Y además, desde acá, por supuesto, darle las gracias porque ella fue partícipe de este gran simposio organizado por Radio El Mirador del Gallo. Bienvenida, estimada Gretel Ledo. Muchas gracias, Jorge, por la cordial invitación. Gracias, Pablo, por compartir esta emisión especial. Y la verdad que hoy nos convoca un tema para profundizar otras aristas y otros aspectos del transhumanismo y la vigilancia, que si uno se pone a pensar, está recorriendo toda la médula espinal, si se quiere, no solamente en materia de análisis, sino en materia de la vida cotidiana, ¿no? Cómo nos está afectando esto y cómo está avanzando de una manera naturalizada, como una especie de campus, ¿no? Valga la redundancia, el sentido más de palabra de Pierre Bourdieu, se está, digamos, trasladando a la conciencia diaria de cada uno de los individuos sin que fueran conscientes. O sea, naturalmente se está naturalizando un proceso que piano a piano está cobrando vidas enteras, está cobrando no solamente libertades físicas e individuales, que ahora la vamos a ir analizando, porque detrás de todo esto está la lógica del gran reseteo, la lógica de la cuarta revolución industrial, de este mega programa que ya Klaus Schwab lo está imponiendo y está levantando banderas de manera consciente y de manera desaforada, colocando un pie en el acelerador. Entonces ya no estamos hablando solamente de propiedad privada, sino también del cuerpo de las personas, cómo los cuerpos se han tornado en dispositivos de poder y hoy van a eso los globócratas, van a eso justamente estas grandes élites globalistas que se están haciendo con todas las libertades que hoy, las pocas libertades que hoy le quedan a los seres humanos. Pero cuando hablamos de transhumanismo hablamos indudablemente de una distopía, ¿no? Hablamos justamente de la famosa distopía transhumanista, y cuando uno habla de distopía tiene que definirla a partir quizás del antónimo de lo que sería una utopía. Una distopía o antiutopía es una sociedad ficticia que es indeseable en sí misma. O sea, se plantea un panorama no real, pero que también lo torna como no deseable. Y aún así pareciera que está recalcado, resaltado desde la ciencia ficción. Ahora vamos a recorrer un par de obras, pero sin embargo hoy hace parte de nuestra realidad cotidiana. Este término, que es la distopía, proviene del griego y fue creado justamente como antónimo de la utopía. Una de las obras más célebres que recordamos, publicadas en 1516, es de Tomás Moro, la famosa Utopía, en esa isla donde existe una serie de parámetros para la convivencia, donde, claro está, quiero recalcar, la propiedad privada es un obstáculo, es un escollo para lograr ese plano de felicidad y de convivencia. Entonces, no tiene que haber propiedad privada, sino que todo es común, todo se comparte. Después es una cápite aparte para hablar por qué Tomás Moro, de alguna manera, es una especie de antesala a todo lo que es esta comunidad de bienes, y lo podemos llamar
bueno, desde el marxismo, desde el comunismo, ¿no? Esta distopía tiene características, como recién dijimos, una de ellas clave es la deshumanización. Y quiero que fijen y retengan esta palabra, porque hoy se habla de este programa de deshumanizar, porque esta fusión con la robótica, esta fusión con la inteligencia artificial, esta fusión con las nuevas tecnologías que hacen parte de esta famosa cuarta revolución industrial y nos van a vender el famoso mundo feliz de cómo hacer para extender nuestra vida útil, entre comillas, y vamos a recorrer autores al respecto. Otra de las características de esta distopía son los gobiernos tiránicos. ¿Les suena a gobiernos tiránicos? ¿Les suena a nuevo orden mundial? ¿Les suena a gobierno único? ¿Hacia dónde van estas élites? Indudablemente hacia un gobierno totalmente tiránico, donde hoy, ya lo estamos viendo claramente, como el desarrollo de cajita feliz de McDonald's, que así lo quiero llamar, que son las urnas electorales, o la podemos llamar urnas funerarias en realidad, lo quiero decir un poco con un poco de sarcasmo, porque nos dicen felizmente que vamos a votar cuando están todos los candidatos pactados por esta agenda globalista, entonces no hay independencia. Hoy se nos hace jugar a la ruleta, ¿sí? La ruleta rusa es la vida de la propia democracia y nosotros participamos como electores felices en esta gran obra de teatro donde todo está montado y hoy se llama democracia. Dentro de esa democracia y detrás de esa democracia están los intereses ya sin escrúpulos que se hacen ver, que tienen que ver con los globócratas, ¿sí? Por eso hablamos de los gobiernos tiránicos, por eso hablamos de los grandes foros no solamente de pensamiento, foros tecnológicos, foros económicos, foros ambientales, llévenlo a todos los paneos, llévenlo a todas las aristas educativos, que hoy por hoy, bueno, sin hablar de sanitarios y de salud, que hoy por hoy permean directamente en las estructuras de gobierno o de ese número 17, Agenda 2030. Vamos recorriendo rápidamente una serie de ítems para entender por qué todo hoy cierra. Todas estas palabras que parecieran inconexas no son tal, sino que forman parte de una misma agenda. Entonces dijimos deshumanización, gobiernos tiránicos, desastres ambientales. Es otro de los escenarios para poder levantar esta distopía. El declive cataclísmico en la sociedad y las obras de ficción y artes literarios que vamos a presentar. Tenemos la famosa obra titulada 1984 de George Orwell, que muchos ya la conocen, Un mundo feliz, ¿sí? De Aldous Huxley, ¿sí? Después tenemos Fahrenheit 451, que también recomiendo la lectura, Ray Bradbury. Ahora, este transhumanismo lo que va a hacer es cristalizar las diferencias sociales a partir de diferencias biológicas, ¿sí? Y va a apuntar a una singularidad, que ya es la singularidad tecnológica, a partir de una inteligencia artificial no común, sino fortalecida, ¿sí? Esta palabra, la singularidad tecnológica, es uno de los meollos, el key fundamental que hoy están motivando a uno de los directivos más importantes, por ejemplo, de Google, para llegar a la conciencia humana. Entonces, si yo alcanzo el nivel de conciencia humana, alcanzo la singularidad tecnológica, pero aplicada al ámbito de la inteligencia artificial. La obra de Aldous Huxley, publicada en el 32, nos enseña un mundo de castas, pero con una función de la genética. Esto lo hablamos en el simposio anterior aquí en Chile, de geopolítica, justamente mencionando la importancia de la antesala de la eugenesia y cuál es el rol que ocupe, ya digamos a nivel generacional, la familia Huxley, ¿no? Sabemos perfectamente el abuelo justamente de Julian Huxley, cómo tenía un rol partícipe activo con una amistad con Darwin, ¿no? Fíjense cómo todo está cerrando y por qué hablamos de eugenesia y la teoría de la selección natural de las especies. Entonces, este mundo de castas se nutre a partir de una función anclado en la genética, ¿sí? Entonces, la preselección se va a dar quizás a través de un laboratorio, quizás a través de las grandes farmacéuticas o las grandes empresas tecnológicas que están con intereses corporativos específicos, donde ellos nos van a vender un nivel de perfección de la especie, un nivel de mejoría, no solamente para retrotraer el envejecimiento humano, sino para salvaguardar ciertas anomalías en la genética y cómo hacer para, desde la salud, hacer un aporte para tener una mejor calidad de vida. Esos son los axiomas que nos van a vender. Por eso hablamos justamente de la manipulación genética. La eugenesia, como dije, en profundidad detrás de este autor, y la manipulación de embriones para crear esta sociedad conformista. Es importante el pensamiento chato, ¿eh? Acá es importante el pensamiento que no cuestiona, el pensamiento que no tiene lugar a la crítica, no hay un lugar
para la famosa distancia crítica que muchos sociólogos la mencionamos, que es fundamental, donde uno traza un punto de cuestionamiento hacia aquello que se nos presenta como una realidad objetiva. Los medios de comunicación hoy no son objetivos, deberían serlos, no lo son. No solamente están teñidos de subjetividad, sino que están teñidos de intereses económicos de por medio, de grandes patrones financieros y también intereses políticos que muevan hoy las grandes cadenas de medios de comunicación, que nos hacen creer justamente en esta retórica de gran hermano un discurso unificado de lo que deben repetir los ciudadanos para crear justamente una pleitesía y un espíritu de alma dócil. Entonces, esta sociedad conformista es necesario, este pensamiento chato de no cuestionamiento, para lograr el mundo feliz. El mundo feliz, no tendrás nada, sí, pero serás feliz. O sea, si yo no tengo nada, ¿quiénes van a tener todo? ¿Quiénes van a retener todo? ¿Y cómo voy a alcanzar ese mundo de felicidad? Ese mundo de felicidad recreado y ficticio, hay detrás toda una teoría, incluso muchos hablan de alucinógenos y hablan de drogas y hablan de una serie de fármacos que se van a crear o de situaciones de éxtasis o quizás generadas desde este implante que se va a montar en el cerebro. Esto Klaus Schwab ya lo dijo hace muchos años en una conferencia que dio en el año 2016, 10 años antes, diciendo que es una realidad los famosos implantes craneanos. O sea, está claramente que un ordenador puede recrear el estado de éxtasis en mi interior. Entonces, a partir de ahí, toda la realidad que me circunvala va a ser creada a partir de ese dispositivo y ese ordenador, y voy a crear un mundo feliz generado desde el ordenador. ¿Sí? Por eso no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto de lo indeseable de esta sociedad ficticia? El punto de lo indeseable es el ser humano en sí, es la esencia del ser humano. Y cuando hablamos de la esencia del ser humano y que hay que matar al ser humano, hablamos de humanicidio. Eso es lo que persigue el transhumanismo, literalmente el humanicidio. Este proyecto transhumanista, que ya, como dijimos, tiene mucha antesala en tiempos históricos, ya tiene raíces incluso antropológicas en la modernidad iluminista, hablamos del siglo XVII, XVIII, XIX, y encuentra también una puerta de ingreso muy importante justamente en el neomalthusianismo, ¿no? Recordemos uno de los ítems de la famosa catástrofe malthusiana, es uno de los ensayos, porque esto está totalmente en clave el tema de la selección natural de las especies, del evolucionismo y del perfeccionamiento de la especie, y yo te hago un favor para que los humanos inútiles queden por el camino y solamente aquellos que están seleccionados continúen, está anclado en la teoría justamente del ensayo de los principios de población de Malthus. Porque Malthus va a decir que hay algo que está sobrando. O sea, por más que tengamos buena fertilidad en un recurso agrícola o buena tecnología, un recurso fijo como es la tierra, el crecimiento poblacional se va a tornar una especie de óbice o de obstáculo para un rinde, ¿sí? Un rinde económico de esa parcela. Entonces, frente a ese crecimiento exponencial de la población y un crecimiento acotado de la fertilidad del recurso fijo que es la tierra, lean recurso fijo como el planeta, lean recursos fijos como Greta Thunberg, cambio climático, o sea, leanlo en clave de lo que ellos nos están diciendo. Leanlo en línea de Bill Gates, ¿sí? Por eso tenemos que entender a Malthus desde ese lugar, porque Malthus es el padre de todo esto. Entonces, a partir de ahí, como el elemento poblacional dentro de la ecuación es lo que está provocando una obstrucción al rinde económico de la parcela de tierra, léase la aldea global, ¿sí? La madre tierra, ¿sí? Fíjense cómo el ambientalismo también cala hondo acá, automáticamente hay que condicionar y hay que controlar el crecimiento poblacional. Por eso el transhumanismo, desde esta fusión y esta preselección, donde propende al humanicidio, está totalmente en línea con la teoría del neomalthusianismo, ¿sí? La cantidad de la tierra disponible no aumenta indefinidamente, repasando Malthus, la mano de obra más abundante agota la tierra, ¿sí? Primero la de mejor calidad y después la de peor calidad, se produce la escasez, menor productividad de tierras fértiles, se estanca la economía y automáticamente la población como consecuencia deja de crecer. Y si uno se pone a pensar qué es lo que estuvo sucediendo desde el 2020 en adelante, hasta dónde llevaron el empobrecimiento de las economías a nivel global, los préstamos que les obligaron tomar cada uno de los países de la Unión Europea, que se vieron compelidos, incluso se han creado fondos contra esta pandemia, y esos recursos han salido de los bolsillos de los propios ciudadanos europeos. Han financiado la propia crisis instada
por estos globócratas, donde están las farmacéuticas de por medio, las tecnológicas de por medio, los medios de comunicación, los grandes políticos, las élites específicas transnacionales, y han pauperizado no solamente las economías domésticas, las economías nacionales, sino que se han hecho de los bolsillos de los contribuyentes, bajo el clamor de yo te cuido. Porque este hashtag, les cuento, el yo te cuido, ¿sí? O quédate en casa, fue estudiado minuciosamente por la OMS, que contrató una agencia internacional para ver cómo instar el visto bueno de la sociedad, donde se le venía abajo el discurso, y tuvo que crear este mecanismo de consulta internacional de una agencia, es decir, ¿cómo hacemos para seguir manteniéndolo en pie? Y aparece dinero de por medio, influencers, deportistas, celebrities, periodistas, cada uno de ellos haciendo el manual de buenas prácticas, cumpliendo lo que establecía la OMS y yendo a los vacunatorios pertinentes, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, montan toda una estrategia de comunicación, porque saben perfectamente que la mayoría de la población, por no decir un 80%, si me quedo corta, en adelante está dormida, en este estado latente. Arrancamos recién hablando que es importante tener un pensamiento chato, es importante tener un pensamiento donde no exista la distancia crítica. A partir de ahí, es pan comido, una ciudadanía totalmente dormida, en estado latente, que lo único que hace es vivir el día a día, prender el televisor y consumir lo que los medios de comunicación previamente comprados por la élite están comunicando, ¿sí? Entonces, por eso la OMS se preocupaba cuando van dándose a conocer los primeros resultados de experimentación humana sobre este tipo, bueno, digamos, de medicamentos que se han impartido de salida de salvaguarda. A partir de ahí comienza a colocarse en riesgo este relato que fue desmontándose poco a poco y donde hoy por hoy ya no sabe más a dónde, digamos, pegar el manotazo ahogado. Entonces, como recién les estaba diciendo, esta catástrofe malthusiana, porque no es que hay un escenario de salida, para Malthus no hay, el único escenario de salida es el control poblacional. O sea, es la teoría que él hace y el libro, por eso se llama Ensayo sobre los principios de la población. Esto es aterrador. Por eso se le llama la famosa trampa malthusiana, bueno, o la trampa poblacional o de control malthusiano, ¿sí? Ahí vemos entonces, como les dice, esta fusión con la visión de la selección natural. El objetivo entonces final, habíamos dicho, dentro de lo que es el transhumanismo, es la singularidad tecnológica, y los últimos desarrollos apuntan al año 2045 para llegar a este compuesto de una inteligencia artificial no simple, sino inteligencia artificial fuerte. Y hablamos del Human Plus, ¿sí? El ser humano, el superhumano. El famoso superhumano, que ya en realidad, más que superhumano, es la poshumanidad. Y cuando hablamos de poshumanidad, por eso hablamos del humanicidio. ¿Sí? La esencia del humano, como si concebida, se le da la muerte a la esencia de la persona para dar un portón abierto a la singularidad tecnológica. Bueno, también hemos hablado en el simposio anteriormente cuáles son los planes que está llevando a cabo dentro de este gran grupo tecnológico, que muchos lo llaman la burguesía digital de Silicon Valley. Forma parte el director de ingeniería de Google, ¿sí? Que ya desde el año 2012, estamos hablando de Raymond Kurzweil, lleva adelante el proyecto Google Brain, ¿sí? Es una especie de construcción de máquina que imita la mente humana, ¿sí? Y a partir de ahí, el horizonte es crear una conciencia informática, llegar a la singularidad, ¿sí? Para una simbiosis entre los seres humanos y las máquinas. Lo que se busca es trascender las fronteras de la biología natural, o sea, romper con los límites de la naturalidad para llegar a una especie de ingeniería genética. Ahora, para llegar a esa ingeniería genética, ¿qué van a prometerle a la humanidad? La inmortalidad biológica, ¿sí? Uno de los mayores, por no decir la mayor preocupación de las personas, está vinculada, ¿hay vida después de la muerte? ¿Existe la posibilidad de ser inmortal? ¿Existe la posibilidad de congelar mi vida en el tiempo, de no envejecer? Entonces, fíjense cómo se juega la diosidad. El famoso Homo Deus, que después vamos a repasar la obra, esta famosa obra de este escritor israelí, el famoso Homo Deus, que se coloca en un podio donde la trascendencia de Dios es totalmente separada de la esencia de la persona y se le promete al individuo una inmortalidad, ¿sí? El no envejecimiento y la puerta de ingreso a un mundo que está
todo para ser construido y para ser elaborado y no depende de un ser superior bajo ningún punto de vista, sino que todo lo puede hacer y deshacer. Pero en realidad, si uno se pone a pensar, si estamos hablando del tema del envejecimiento, del tema de la inmortalidad biológica, lo que subyace es el temor mortis, ¿no? Que tanto decía Thomas Hobbes. El timor mortis lo que moviliza a la persona a echar mano de cualquier ardid o estrategia que lo saque de ese estadio de inseguridad. Ese mismo temor es el que ha propiciado la apertura al control social ilimitado que se abrió desde el 2020 en adelante con un escenario totalmente planificado. O sea, el control llamado terror está hoy vinculado a la vigilancia y el castigo. ¿Y para quién es el castigo? El castigo es para los subversivos, el castigo es para los negacionistas, el castigo es para aquellas personas que han despertado, que no se comen el manualcito y la hoja de ruta Klaus Schwab, y que han dicho, con mi cuerpo hago absolutamente todo y ya no existe democracia, no existen gobernantes, no existe independencia de poderes, no existen medios de comunicación veraces, no existe periodismo. Hoy no existe y se murió el periodismo. Estamos hablando que ya uno no se puede informar por cualquier cadena. A ver, vamos a recorrer el financiamiento que hoy tienen las grandes cadenas de información de los Estados Unidos y sin hablar de la Unión Europea. Han armado esta estrategia muy bien detallada, de manera tal que se han hecho no solamente de medios de comunicación y de grandes empresas informáticas. Estamos hablando del famoso grupo GAFTAM, lo deben conocer, que está formado por Alphabet, que es Google, Amazon, Facebook, Twitter, Apple y Microsoft, ¿sí? Y le sumamos Netflix. O sea, este famoso grupo, como lo denominan, el famoso grupo GAFTAM, tiene una especie de, digamos, de poderío, de brazos, que tiene incidencia absolutamente en todos los sectores. Más que nada, bueno, todo lo que es materia de redes sociales, informática y todos los campos que de alguna manera representan o tendrían que representar algún tipo de diseño, de pensamiento creativo, que hoy no es tal, ¿no? Porque hoy no existe la posibilidad de pensamiento creativo y nos venden libertad en redes sociales. Nos venden que somos capaces de poder volcar contenidos cuando muchos de nosotros, bueno, yo en lo particular y muchos seguramente de los que lo hacen, están censurados. Bueno, entonces volviendo a este punto, que recién les estaba diciendo, lo que es la inmortalidad biológica y jugar a ser dioses en la Tierra, todo está anclado en cómo erradicar este temor al envejecimiento y este temor a no perder la vida que hay después de la muerte, ¿sí? Y hay una palabra que quiero que se queden con esta palabra que es importante, que es el inmanentismo. Inmanentismo. Fíjense cómo ahora una de las características propias que quizás describen lo que es Dios con la trascendencia y el inmanentismo, este grupo se ha apropiado de este concepto. Esta teoría va a considerar que tanto las cosas, los sujetos como los fenómenos en sí mismos, sin un más allá de trascendencia que los explique, tienen libertad para moverse, sin una explicación de la trascendencia, ¿sí? Todo es inmanente, el inmanentismo, ¿sí? Es lo contrario justamente a la trascendencia, lo trascendente. Entonces, si todo es inmanente y no hay una causa-efecto, no hay algo superior sobre el cual uno de alguna manera encuentre seguridad, apego, o encuentre, digamos, la explicación de su vida, el origen de su vida, una génesis. Si no existe eso, bueno, entonces todo lo puedo crear desde mi propia libertad. El individuo se separa de la trascendencia de lo creativo que es Dios, ¿sí? De la esencia misma de Dios. Entonces, a partir de ahí empieza a decretarse para Friedrich Nietzsche, ¿sí? Ya en el siglo XIX, la muerte de Dios. Entonces Nietzsche decreta la muerte de Dios y Michel Foucault en el siglo XX decreta la muerte del hombre. ¿Por qué? Porque se sustentan en esta teoría donde las cosas, como dije, los sujetos y los fenómenos en sí mismos no necesitan de un nivel de trascendencia. Es todo en el aquí y ahora, ¿sí? El inmanentismo. Y quería un poco hacerles repasar una serie de conceptos que ya en Karl Marx lo vemos, donde hay inmanentismo en Marx. Hay un texto que se denomina El Creador y dice así: si hemos unido nuestras almas en amor y un mismo ardor los llena, entonces con desprecio lanzaré mi guante al rostro del mundo y veré derrumbarse a ese pigmeo gigante cuya caída no podrá sofocar mi ardor, cuando ebrio de victoria camine yo sobre las ruinas y me sienta igual al Creador. Bueno, esto
Este poema, que se llama Orgullo Humano, se lo dedica Marx, a quien después su novia, en ese momento era Jenny, después se tornó en su esposa, y de alguna manera, fíjense, donde se avisora este materialismo ateo, ¿sí?, que compartía con otros escritores de la época, y dice, cuando este orgullo humano, ¿no?, cuando dice, cuando yo camine sobre las ruinas y me sienta igual al creador. Sí, por eso digo, el inmanentismo ya se ve en Marx. Es importante la corriente de materialismo histórico, que hoy está anclada sobre todo lo que es la ideología que gobierna muchos de los países, que está vinculado a todo lo que es la izquierda revolucionaria, la izquierda reaccionaria, y cómo se ha apropiado de las ideologías y de las libertades humanas, a partir justamente de esta teoría del inmanentismo. También encontramos el inmanentismo en Nietzsche, ¿sí? Hay una obra que seguramente muchos la conocen, se llama La Gaia Ciencia, esto es de 1882. Hay un parágrafo que se llama El Loco. Fíjense cómo dice, ¿no oísteis hablar de aquel loco que en pleno día corría por la plaza con una linterna encendida, gritando sin cesar, busco a Dios? Como estaban presentes muchos que no creían en Dios, los gritos provocaron risa. ¿Se te ha extraviado?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño?, preguntaba otro. ¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? ¿Dónde está Dios? Caemos sin cesar, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia adelante? ¿Hacia atrás? Hasta que finalmente dice que se acerca esta persona, el loco, y le dice, ¿no oíste el rumor que nosotros mismos lo hemos matado? Hemos matado a Dios. ¿No oíste el rumor que los sepultureros están enterrando a Dios? ¿No percibimos aún el hedor de la putrefacción divina? Los dioses también se descomponen, Dios ha muerto, Dios está muerto, y lo hemos matado nosotros. ¿Cómo nos consolaremos nosotros, los más asesinos entre los asesinos? Esto que es el inmanentismo en Nietzsche, que es el asesinato de Dios, está vinculado con el Homo Deus y está vinculado con el transhumanismo. Está vinculado a cuál es el propósito final que tienen para colocar en el podio al ser humano, o nos venden ese viraje y ese premio que se le quiere dar de no solamente de la ausencia de envejecimiento, sino de la inmortalidad biológica, esa promesa que se da a partir del transhumanismo, y literalmente se está creando la defunción de Dios. Hay un plan macabro detrás de todo esto. Ahora, ¿qué pasa si desaparece Dios? Porque ellos han decretado la muerte de Dios, ¿no? Klaus Schwab, toda esta gente ha decretado la muerte de Dios. Desaparece el orden, desaparece todo valor, desaparece la noción de verdad, cuál es el límite, cuál es el sentido, y se abre paso, para esta teoría, a un hombre con libertad absoluta y poder ilimitado. Y bueno, ahí podemos hablar de muchos autores que hablan justamente del poder ilimitado, ¿no?, que va a tener el ser humano para hacer y deshacer a su conveniencia el aquí y ahora. Por eso justamente estos grandes proyectos de Google y estas grandes empresas informáticas que están experimentando con el cerebro humano. Bueno, si Dios no existe, todo está permitido. A partir de ahí es una carta en blanco. Entonces, estas élites globócratas, como recién estaba mencionando, ya tienen dentro de la temática de reunión que vienen constantemente realizando a partir del Club de Bilderberg, ya desde el año 2019 venían hablando de una ética en la inteligencia artificial y porque hay que encontrarle una arista moral a todo esto. ¿Cuál es la arista o cuál es el salto que debo dar para poder irrumpir en la individualidad de la persona? ¿Cuál es la carta que yo tengo que tener? Y bueno, son los avances en la biotecnología, ¿no? Entonces, para poder permitir que el ser humano conceda una carta en blanco para esta ingeniería genética y esta experimentación de implantes cerebrales, hay una serie de mundo que se abre a partir de la medicina, como recién dijimos, que va a permitir que la ciudadanía vea con buenos ojos el avance del transhumanismo. Y a partir de ahí, bueno, la robótica, inteligencia artificial, implantes, como recién dije, proyectos de Elon Musk, Neuralink, lo hemos hablado en el simposio, y lo que se quiere es pasar de un prehumano a un ultrahumano. Esto fue ya publicado en 1951 por el paleontólogo jesuita Pierre Teilhard, ¿sí?, de Chaclin, y tras una futura evolución de la humanidad hasta alcanzar este estadio del transhumanismo. Según esta teoría, las variables tecnológicas van a incluir desde una red telefónica y televisiva que permita la sintonización directa entre los cerebros. 1951, ¿eh? Entonces, red telefónica, televisiva que permita que los cerebros estén sintonizados. Fíjense cómo ya está este paleontólogo jesuita, ya habló del tema. Y
A partir de ahí, ya esto es del año 51, en el 57, Julian Huxley, bueno, acuña justamente este término, el transhumanismo, que es una especie, digamos, de humanismo evolutivo, y de alguna manera quiere una especie humana, que les voy a leer textual la frase, porque la verdad que son aterradoras. La especie humana puede, si se lo propone, trascender a sí misma. No simplemente de una manera esporádica, un individuo aquí de una forma y allá de otra, sino en su integridad como humanidad. Por eso les dije, el tema de la trascendencia. Acá lo que está de fondo es la trascendencia. Eso es lo que nos están vendiendo. La necesidad de darle un nombre a esa creencia que es trascender, pasar a otro plano, ¿sí? En el aquí y ahora, por eso el inmanentismo, que se opone a la trascendencia divina. Entonces, ese transhumanismo va a ser conveniente para que el ser humano se autotrascienda. Hay una construcción también mental para que sea permitido este dispositivo de ingreso al cuerpo humano. La singularidad tecnológica va a implicar esta capacidad para rediseñar nuevas entidades, ¿sí? De ingeniería, experimentación, y el campo de experimentación acá no tiene límites. Acá este campo de experimentación, como dije, la arista moral, de alguna manera, en algún punto ética, religiosa, se va a sortear. Esto lo dicen los grandes genetistas y los que están en este momento incursionando en este campo. O sea, llega un punto donde van a caer por su propio peso, ya no van a haber ningún tipo de límite para la experimentación. Les cuento algunos hechos de la inteligencia artificial. En el año 97, por primera vez en la historia, la inteligencia artificial vence al campeón mundial de ajedrez. En el Deep Blue de IBM, ¿sí? Un sistema que permite que sea, digamos, el triunfo justamente de un sistema de inteligencia artificial contra un ser humano. Eso fue en el año 97. Y a fines del 2017, AlphaZero, de DeepMind, alcanza un nivel de juego sobrehumano en ajedrez, en el Go Shogi, en 24 horas de aprendizaje. O sea, fíjense cómo ya vienen experimentando con todo esto. Estamos hablando año 97 y año 2017. Bueno, es el gran sueño que tiene Raymond Kurzweil, como recién dijimos, es uno de los directores de área de Google que viene trabajando en este proyecto específico de cómo hacer para convertir el cerebro humano y fusionarlo con la inteligencia artificial. Él escribió ya un libro en el año 2006 titulado The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology. O sea, ya del año 2006 viene diciendo, ya está, la singularidad es una realidad, la singularidad robótica. La pregunta que uno se hace de fondo, ¿pueden llegar a ser inteligentes las máquinas? Porque uno se pregunta en el transhumanismo, ¿pueden alcanzar un grado de inteligencia como el ser humano? Bueno, acá lo que está también cuestionándose es si se pueden llegar a crear mentes artificiales, si se puede llegar a mapear y escanear el cerebro humano y trasladar toda esa información en un computador, en un ordenador, de manera tal que sea capaz de crear operaciones de razonamiento, operaciones de procesamiento de datos, ¿sí? Generar información, procesarla y emitir juicios de valor. O sea, crear mentes artificiales para que repliquen ese pensamiento humano. Acá hay varios paradigmas. Uno de ellos es el materialista y va a decir que en la actualidad, digamos, la mente solo puede ser explicada físicamente como interacciones biológicas con reacciones nerviosas y químicas. Para este paradigma, nada impide que se puedan crear mentes artificiales. Fíjense, para el paradigma ya materialista que viene propugnando esta creación de máquinas inteligentes, de procesamiento de información, eficiencia en análisis. Bueno, esto también es una realidad. Dentro de lo que es la Agenda 2030, donde de alguna manera se reconfigura todo el proceso de desenvolvimiento laboral, de alguna manera ya se sabe, se está hablando de los nuevos empleos, hay una gran cantidad de empleos que ya ha sucedido, ya desde que se planteó todo este escenario de 2020, de prescindencia del ser humano en la mecanización de ciertas tareas y, puestos de trabajo que rotundamente han sido reemplazados por las máquinas. Sin ir más lejos, fue muy claro todo este sistema, por ejemplo, atención en bancos, donde prácticamente se hacía todo a través de un home banking, donde uno tenía que prestar consentimiento para que exista una rasterización y un mapeo también del rostro, cuando uno quiere activar determinado dispositivo en el celular, que piden un escaneo facial, un reconocimiento facial. Fíjense cómo fueron preparando el escenario
donde con la cuestión de que es peligroso estar en contacto humano, se han cerrado todos los mecanismos convencionales para una atención bancaria, para una atención, bueno, ni hablar hospitalaria, se han abierto las famosas, atenciones médicas vía, de manera remota, vía estas plataformas que uno tiene para videoconferencias, ¿sí? Desde atención médica, todo lo que es a nivel educativo. A ver, ¿quiénes han lucrado en todo esto? Sí, empezando por las grandes plataformas, informáticas. Han ganado, han sabido hacer todo este sistema para crear un nivel de dependencia que de alguna manera se naturalice este sendero y este paso hacia la digitalización total. Hoy ya prácticamente tenemos muchas aristas de nuestra vida digitalizadas. Está todo totalmente naturalizado. Entonces, cuando se haga oficial el trasplante craneano, ¿sí? Esta inserción craneana de un chip a partir de estos dispositivos, que ya se han probado, bueno, el propio Elon Musk, va a estar totalmente naturalizado, porque de alguna manera a mí me simplifica la vida cotidiana. Ellos lo van a vender de esa manera. Y sin hablar del microchip subcutáneo que quieren instalar en la mano derecha para todo lo que es los mecanismos de compra y de identificación y de información sanitaria. Se está preparando todo ese escenario. Por eso cuando hablamos de la Agenda 2030, dentro de los ítems, donde ya se avisora una reconfiguración de las industrias convencionales a la luz de la protección ambiental, ese paradigma donde se coloca al ambiente como un sujeto de derecho superior a cualquier individuo, de alguna manera va diezmando la mecánica y el modo de producción convencional. Entonces, esa reconfiguración de patrones tradicionales para la industria, para el empleo, para el comercio, para la exportación, para el dinamismo y los traslados, que deben bregar por una producción sustentable, de alguna manera dejan entrever un nicho muy profundo de puestos de trabajo y mecánicas convencionales que han quedado en el desuetudo. Por eso vuelvo a decir, el tema del empobrecimiento y empleos que ya hoy por hoy ya no existen porque han sido reemplazados por las máquinas. Entonces, volvemos al punto inicial. ¿Es posible crear máquinas inteligentes? ¿Qué está sucediendo hoy en los campos? ¿Cómo se está llevando a cabo la cosecha? Fíjense cómo también la inteligencia se aplica a todo lo que son las cosechas y cómo ha avanzado todo lo que es la mecanización. Obviamente que con rindes y con grandes beneficios, pero ¿cuántos puestos de trabajo han quedado en el camino? Nadie está en contra de los avances tecnológicos. Pero el tema, ¿cuál es el límite y cuál es la malla de seguridad para proteger el tejido social? Para proteger el tejido productivo. ¿Qué pasa con los miles de puestos de empleo? ¿Qué pasa con la gente que cae de la sociedad, cae del mapa? Me va a decir Klaus Schwab, que existe un ingreso universal. ¿Sí? Me van a hablar de la renta básica universal. Por eso esta gente tiene la ficha, las tiene armada, por derecha, por izquierda, por delante, por delante. El mapeo cierra por todos los aspectos. No hay que analizar la renta básica universal separada de la Agenda 2030. No hay que analizar la reconfiguración de la industria, la pérdida de empleo separada del cambio climático. No hay que analizar esta noción de que existen seres humanos inútiles, ¿sí? Y para incluso las primeras figuras que hoy ocupan cargos, los primeros niveles del FMI han dicho que la vejez es un problema. Lo ha dicho el propio FMI. La vejez es hoy un problema, es una carga social. ¿Qué hacemos con la población pasiva? Donde la población activa cada vez es menos, porque no hay recursos y no hay empleo formal en blanco. La población pasiva crece, tiene mayores esperanzas de vida por los avances tecnológicos y de salud, y a partir de ahí la población activa no puede soportar la carga social que representa la población pasiva. ¿Qué hacemos? Crisis sanitaria. ¿Dónde experimentamos? En los geriátricos. Arranca toda esta campaña de vacunación que pasó en Italia, que pasó en países donde la mayoría era mucha población vieja, mucha población con edad avanzada. Hay que prescindir de ese sector social, porque para el FMI son una carga. Por eso cierra Malthus, por eso cierra todo lo que es este inmanentismo, estas teorías que estamos viendo, ¿sí? Donde vuelvo a decir, el control social y el resorte de cómo hacer para que los mecanismos estén totalmente atados dan la puerta abierta hacia este avance de la digitalización y el transhumanismo. Todo cierra. Frase de Kurzweil. Para el 2030 conectaremos a la nube nuestro neocórtex, que es la parte de nuestro cerebro que utilizamos para pensar, y a partir del 2045 se dará la fusión del cerebro humano con la inteligencia artificial.
sea, esta persona de manera hace una premonición que para el año 2030 ya nuestro neocórtex va a estar conectado a la nube. Hablamos de que en este tiempo ya se avasalló la propiedad privada, porque ya hablamos de la famosa aldea global. Creo que también acá hagamos un paréntesis, no solamente en Fratelli Tutti, sino que fue la otra encíclica, ¿no?, del Vaticano en pos de lo que es la Madre Tierra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos justamente de este escenario, donde se abre, digamos, un sinnúmero de connotaciones, que tenemos una Agenda 2030 a mano, donde se viene implementando poco a poco, y hay una serie de cuestiones donde el capitalismo nos van a vender que se socializó. Existe un capitalismo inclusivo, ¿sí? Existe un capitalismo entre partes, pero yo les quiero decir a la audiencia que cuando ellos dicen capitalismo entre partes, es capitalismo entre ellos. O sea, es capitalismo entre la élite. O sea, el capitalismo, la torta la arman ellos. O sea, se sientan ahí en el Club de Bilderberg, se sientan en el Foro Económico de Davos, se sientan en que en realidad todo lo debemos compartir y le damos muerte y le damos defunción a la propiedad humana, a la propiedad privada. Y también a la propiedad humana, por supuesto, porque el cuerpo humano en esto también entró dentro de la carnicería, ¿sí? Con toda esta experimentación genética que vienen haciendo desde el 2020 en adelante. Entonces, cuando hablamos de estos ítems que se dieron pinceladas, vemos detrás un avance importante de este comunismo planetario, ¿sí?, de esta confiscación no solo de la propiedad privada, de las libertades humanas, sino de nuestra genética. Pero ellos siempre se van a colocar del lado de aquellos que planifican con anticipación y quieren lo mejor para la humanidad. El planeta está en riesgo, somos los culpables y artífices a través de la actividad humana de generar la huella de carbono y generar, digamos, estos gases de efecto G y los gases de efecto invernadero y estar destruyendo la capa de ozono. Somos los culpables de generar todo este nivel de capitalismo exclusivo, este nivel de pobreza, este nivel de enfrentamientos, de nivel, digamos, de todo lo que son las crisis a nivel global, y el ser humano siempre termina en un lugar de responsabilidad directa. Entonces nosotros, este pequeño grupo de afortunados, que tenemos el dinero y el tiempo suficiente, pensamos por ustedes. Entonces ahí va a colocarse el dispositivo del gran rastreo, a funcionar, el dispositivo de la Agenda 2030, el dispositivo de la Cuarta Revolución Industrial, y así podemos seguir hablando de por qué el transhumanismo. A partir de ahí, bueno, comienza desde el año 2014 este director de ingeniería de Google, como recién les dije, comienza a crear un proyecto, DeepMind, donde la empresa crea una red neuronal para aprender a jugar videojuegos de manera similar a los seres humanos. ¿A ustedes les parece que esto es azaroso? ¿Que quieran crear una red neuronal donde la máquina comience a jugar un videojuego al igual que los humanos? No, indudablemente están buscando los dispositivos para reemplazar directamente al ser humano. Y acá quiero leerles conocen todos a este personaje nefasto, que la verdad que es nefasto que todavía sigan consumiendo esta literatura, pero bueno, hay que estar al tanto de todo. Yuval Noah Harari, nacido en el 76, una persona joven, historiador, escritor israelí y paradójicamente profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Una de las obras notables fue Sapiens, de animales a dioses. Ya el título lo dice todo, ¿eh? De animales a dioses. Por eso dije, esta gente quiere literalmente dar muerte a Dios, como recién acabamos de leer en el texto de Nietzsche, ¿dónde está Dios? Lo hemos muerto, ¿no? Es el famoso loco que salía con él, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Con una linterna, no, a Dios lo hemos muerto, lo hemos enterrado, estamos asistiendo justamente a la bóveda de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es pasar del estado de animal a un estado de diosidad. Eso es lo que yo te voy a prometer. La otra obra, por supuesto, que le sigue, Homo Deus. Para Harari justamente dice que es cierto que todavía no tenemos el ingenio para lograrlo, pero no existe ninguna barrera técnica insuperable que nos impida producir superhumanos. O sea, vamos a pasar en breve de animales a dioses, no existe ningún tipo de barrera, lo vamos a alcanzar, va a decir Yuval Harari.
Otro de los obstáculos dice que hoy ya no existen ni obstáculos ni de tipo éticos ni políticos, es difícil sostenerlos por mucho tiempo, lo que está en juego es la posibilidad de prolongar indefinidamente la vida humana. Este es el discurso que ellos nos venden. Por eso arrancamos hablando de por qué esta situación de longevidad, de esta situación de inmanencia, esta situación de inmortalidad biológica, se montan como puertas de acceso para poder, de alguna manera, justificar este avance del transhumanismo. Prolongar indefinidamente la vida humana, va a decir Harari. Vencer enfermedades incurables y mejorar nuestras capacidades cognitivas y mentales. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué mejorar esas capacidades? ¿Cuáles son los precios que tiene que pagar el ser humano? ¿Está dispuesto a hacerlo? Ojo que acá nos vamos a encontrar con, ya como nos encontramos con familias divididas, desde el año 2020, con esto de la pandemia, va a suceder lo mismo cuando se instale a nivel oferta o lanzamiento en sitios y portales los microchips subcutáneos. Acá va a suceder lo mismo, porque hay muchos que van a considerar que esto es un salto hacia la evolución. Por eso hay un planteo en el transhumanismo desde la evolución, bueno, y el perfeccionamiento de la especie. Por eso Human Plus. No quiero quedarme fuera del Human Plus. Yo no me quiero quedar fuera del superhumano, no me quiero quedar fuera de esa condición. Por eso muchos realmente lo van a aceptar, aunque nos parezca totalmente idílico, va a suceder. Bueno, este proyecto transhumanista, como les dije, fue motorizado por las élites globales. Dentro de esta gran promoción, el gran pope de todo esto es el propio Klaus Schwab, con el gran reseteo, la revolución industrial 4.0, que ya lo viene instando hace tiempo, y se utiliza este anzuelo biotecnológico, ¿sí? Se proyecta esta vía desde la inmortalidad, cómo vencemos enfermedades incurables y cómo vencemos nuestras capacidades cognitivas y mentales para pasar a un nuevo estadio. El tema es que se está afectando la esencia del ser humano, ¿sí? Como palier de ingreso hacia el transhumanismo. Bueno, hasta ahí di un panorama sucinto, si les parece, si quieren intercambiar ideas. Por supuesto, sí. A ver, yo primero que nada, decirte, Gretel, eres una máquina. Es increíble la cantidad de información que has lanzado, la cantidad de conocimiento que has dejado en estos casi 50 minutos de exposición. Tremendo, tremendo. Han llegado muchos saludos hacia tu persona. Vamos a ir con Pablo Salinas. Estimado Pablo Salinas, vamos con algunas preguntas para Gretel. Yo tengo otras también que también la he ido recopilando a través del streaming. Y por supuesto que hay preguntas. Pablo, ¿estás por ahí, estimado Pablo? O si no, vamos de inmediato. A ver, yo te pregunto lo siguiente. Mira, yo voy a ir al comienzo de tu exposición. Cuando tú dices que esto está bien avalado por los títeres que son los políticos, en los diferentes países y de forma transversal, de izquierda a derecha. Todos comparten el mismo relato, todos miran para el lado frente a lo que estamos viviendo. Bajo esa mirada, ¿tú estimas que los políticos en algún país van a impedir la implementación de la Agenda 2030, Gretel? Bueno, es interesante la pregunta que estás mencionando, Jorge. Yo creo que lo último que se pierde es la esperanza. Y las grandes revoluciones nacen desde las bases, nacen desde los pueblos. Acá el que está despertando es el pueblo. Por supuesto, es importante esta noción de trascendencia y tener nuestra ancla en la fe, tener nuestra ancla en Dios, sabiendo que hay un programa para deshumanizar. Cuando hablamos de deshumanizar es un ataque directo a la creación de Dios, porque lo más preciado que el Señor creó es al ser humano, es a nosotros. Ellos lo que quieren es hacerse de esa creación, ¿no? Hay un plan del enemigo, literal, para deshumanizar, para hacerse de ese tesoro divino. Entonces, es fundamental tener esa base espiritual sólida. A partir de ahí comienza este despertar de la ciudadanía, de los pueblos, y la forma como vienen reaccionando, donde ya no se puede tapar el sol con la mano, donde ya los medios de comunicación
a ver, ahora fue reciente, dentro de los ítems de la última reunión que se hizo el Club Bilderberg estuvo la desinformación. Ellos están realmente preocupados, están afectados porque esta gran población, digamos, de la fake news, como dicen ellos, si no, no existirían los fact-checkers, no existirían estos famosos robotitos que constantemente vienen haciendo el contraespionaje y aquella persona que habla en contra del relato enmarcado, pues esto es un relato enmarcado, en contra de este análisis bien específico, porque lo han diseñado de manera global y estratégica comprando todo, farmacéuticas, tecnológicas, todo lo que es educativo, porque acá no nos estamos metiendo con todo lo que es bajada de línea en materiales educativos, porque es una cápite que no tiene parangón de ser, ni hablar de la familia, ideología de género. Hay tantas cuestiones donde han ingresado en los cines, bueno, todo lo que es series, o sea, se han hecho absolutamente de todos los medios posibles que permitan a una persona desarrollarse, no solamente de manera fundamental como la educación, desarrollarse desde el punto de vista biológico, con una cobertura sanitaria, cuando vas al hospital con una consulta y salís con otro, salís internado con una cuestión de oxígeno y no saliste vivo. En todos los aspectos de la vida cotidiana se han hecho todos los dispositivos que necesita una persona para desarrollarse. Entonces, la única manera para poder frenar este avance de esta agenda, donde la desinformación es un material de preocupación para el Club Bilderberg, ¿saben cuál es? Es el escándalo que puede producir la ciudadanía. El escándalo social. ¿Y cómo se provoca ese escándalo social? Cuando se deja expuesto al enemigo. Cuando se deja expuesto, yo quiero hablar de enemigo porque esto es una guerra. Esto es una guerra. Lo que tenemos enfrente es una guerra armada, porque vienen directamente por nuestro ADN, vienen por nuestras libertades, ya ni libertad de pensamiento. Como en el Gran Hermano, el mundo feliz, ¿sí? El Estado todo por eso que todo lo mira, porque acá todo, absolutamente todo, desde la cartera digital, dispositivos de control, cuando accedemos y nos conectamos a una red, nos piden que validemos nuestros perfiles, nuestros usuarios a partir de claves que ya tenemos grabadas, o sea, está todo absolutamente controlado. Nada escapa a esta gran maquinaria, a este gran hermano. Pero cuando comienza un despertar, por pequeño que sea, donde quizás nos creemos que estamos solos, donde creemos que somos pocos, no es así. No es así porque formamos parte de esa agenda que ha colocado un escollo en estas personas totalmente satánicas, porque realmente no hay otra palabra para decir, que se vienen a hacer de la humanidad completa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jorge, como arrancó el despertar de los pueblos y arrancó desde la base, lo peor que le podés hacer a un político es el escándalo. Lo peor que le puede hacer un político es el escrache. Entonces, cuando un político ve el disconformismo y ve que una parte de la población está agitando las aguas y eso que pareció pequeño se comenzó en una especie de alud, una especie de bola de nieve, que es lo que está sucediendo, donde ya no pueden acallar la verdad, los políticos van a tener que poner un pie en el acelerador, sacarlo, frenar el auto, con freno de mano, como lo quiera llamar, y automáticamente van a tener que hacerse eco de esto. Sí, se nos cayó, parece, Gretel. Se nos cayó Gretel, sí. Se nos cayó justamente Gretel Ledo. En cualquier minuto se reintegra. Por acá parece que está. Ahí está Gretel. Ahí se escucha. Sí, se escucha, está bien. Como le estaba diciendo, Jorge, como sabrás, hace muy poquito acá el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires salió diciendo que no más lenguaje inclusivo, todo este lenguaje de la X, la E, bueno, y toda esta monstruosidad que han hecho con el retoque del lenguaje en pos de todo lo que es la inclusión, la ideología de género. O sea, acá, digamos, amén de que el año que viene tenemos elecciones, se han percatado que la ciudadanía le puso un freno, la ciudadanía dijo, se despertó. Entonces, ahí yo te estoy respondiendo, Jorge, tu inquietud, que es interesante, pero no todo está perdido. Arrancó desde las bases y ya estamos viendo resultados. Acá de a poquito se van viendo resultados. Y otro tanto, hay presidentes que están firmes, que han librado batallas oscuras, ¿sí? Y batallas espurias, pero indudablemente han colocado su postura clave, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, donde hay presidentes que se han plantado, ¿no?
Después, bueno, hay costos políticos en el camino, por supuesto, como todo. Pero nada mejor que acostarse en la cama con la conciencia limpia y saber dónde yo estuve y tengo mi alícuota de responsabilidad, mayor se te va a demandar. Y eso es bíblico, ¿eh? Esto que estoy diciendo está en la Biblia. La persona que tiene un cargo de poder, un cargo de influencia, la responsabilidad es mayor, ante los hombres y ante Dios. ¿Sí? Una persona que promueve la experimentación sanitaria con bajada de línea directo de la OMS y formó parte de ese speech siendo periodista, siendo director de un medio de comunicación, siendo un director de un nosocomio, un hospital, un geriátrico, siendo un jefe de gobierno, un alcalde, un presidente, y formó parte, asintió y promulgó, o celebrity o recibiste la guita siendo deportista, tenés una responsabilidad mayor. Porque tu área de incidencia y de influencia tiene muchas personas a cargo. ¿Sí? Entonces acá hay una cuestión de colisión donde indudablemente esta gente no tiene moral, no tiene ética, pero que la van a pagar seguro. Gretel, yo sé que quedan pocos minutos para este grato coloquio que estamos sosteniendo. Preguntarte, ¿cuál es tu mirada? Porque tú, como experta en geopolítica, ¿cómo ves tú el tema local de Chile? Entendiendo que Chile es un país que históricamente ha sido un país de experimento. El modelo neoliberal, la FP, la inoculación, los neuroderechos, la ley mutante, así se conoce, digamos, así la llamamos acá en Chile. ¿Cómo ves tú la instalación de la Agenda 2030 en lo que respecta al capítulo de Chile? Bueno, la verdad que, por lo menos, a ver, yo la pregunta que me hago como argentina, estuve en Chile y de hecho me lo han hecho los chilenos. Estuve ahí en Chile, me decían los chilenos, ¿saben lo que nosotros admiramos de los argentinos? Que cuando hay cualquier situación contestataria salen a la vía pública, salen a las calles, lo manifiestan y de alguna manera se hacen notorio. Pero acá lo que está sucediendo es que falta agitar más las aguas en Chile, falta que la ciudadanía termine de dar ese salto, digamos, donde no exista una docilidad de obediencia, porque comprar el relato de que todo lo que emana del Ejecutivo, donde de alguna manera brega por mi bienestar como ciudadano, es una posición no solamente de chatura mental, sino de comodidad. Yo creo que hay que romper el vasito de comodidad para que se vea una voz realmente disidente fuerte en Chile. Porque realmente lo que está sucediendo, donde ven a los primeros mandatarios repitiendo de manera, bueno, descarada los objetivos de la Agenda 2030, realmente escuchar a los mandatarios de Chile o escuchar a Sánchez es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, en ese punto, donde ya no hay un arco comparativo, vemos la bajada de línea, directamente esto es una sede, digamos, Chile como sede directa de este gobierno totalitario, de este gobierno lobócrata. Esto es lo que está sucediendo. A ver, no nos llamemos al asombro porque acá pasa lo mismo en Argentina. Acá sucede lo mismo. Acá tenemos un presidente, la presidencia acá está totalmente pactada. O sea, todos sabemos perfectamente que hubo una cuestión de imposición de agenda externa, no solamente de agenda, sino de mandatario y de persona que llegó al poder. O sea, esto es al margen, es largo de contar, pero es muy triste lo que está sucediendo en el país. Y ya no quiero hablar solamente del oficialismo a nivel nacional, sino de lo que es hoy el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora está intentando con este revés que quiere dar, con el tema del lenguaje inclusivo, erradicarlo de todos los niveles de enseñanza, pero la verdad es que el que abrió la puerta a esta agenda fue la propia presidencia de Mauricio Macri. Aquí, digamos, esa es la realidad. Ya cuando arrancó, ya arrancó directamente con lo que fue el Acuerdo de París. O sea, asume la presidencia, automáticamente se baja a la cabeza y dice somos parte del Acuerdo de París, se celebró acá directamente. Argentina fue sede de lo que fue G20, todo lo que es organismos internacionales, grandes mandatarios. ¿Por qué será que tuvimos la apertura drástica con el FMI? Esto es poco convencional, el nivel de endeudamiento al cual fue flagelado y sometido la Argentina cuando no teníamos la capacidad de pago. Acá hay una responsabilidad concurrida, porque si no se evalúa la capacidad de pago de quien va a ser mi deudor, hay una corresponsabilidad de aquel que ofrece un crédito. Pero para que exista esto, porque previamente se bajó de línea la Agenda 2030. Fue el debate que se dio con todos los candidatos presidenciales, donde la agenda era el manual obligatorio. A ver, escuchamos a la izquierda y te hablaba de toda la defensa del ambientalismo, del tema del feminismo, de la ideología de género. ¿Me explico? O sea, la Agenda 2030 está en todos los sectores políticos, atraviesa todas las ideologías, todo el mapeo, desde el ambientalismo. Yo acá me puedo crear un partido verde. Me creo un partido verde como los Green Parties de europeos
Y por ahí llego a tener grandes escaños, gran cantidad de escaños, ¿sí? Porque es una causa loable el tema del ambiente. Bueno, el ambiente es una capita importante de la Agenda 2030. Por eso digo, la han hecho bien, ¿eh? La han hecho bien en todos los estándares, por eso atraviesa todos los sectores. Porque ¿saben lo que me va a decir la derecha? Vamos por la cuarta revolución industrial, vamos por la inserción en un mundo más digital, más tecnológico, nuevas tecnologías, el avance, la informática. Ellos nos van a comprar ese paquete, o sea, hicieron el manual para que entren todos los nichos políticos. De esta agenda no escapa ninguna ideología. Por eso, insisto, el despertar nace desde los pueblos. No nos salvan los políticos, no nos salvan las elecciones. Rompamos la cajita feliz de McDonald's, que la cajita se llama la urna electoral. Es una mentira, yo les digo porque imagino que muchos ya se han percatado. Ahora, va a llegar un punto donde va a permear, donde permea este despertar social, cívico, hacia la esfera política, que va a tardar, que va a demorar, que va a tener un impacto progresivo, eso depende de cada circunstancia, cada jurisdicción. Pero sin duda se va a dar, en algún momento se va a dar, esperemos que se dé. Grete, las últimas dos preguntas en honor a tu tiempo, yo sé que ya estamos pilladitos, pero brevemente. Grete, aparte de ser esta guerra política, nazi sanitaria, como le decimos mucho, ¿también es una guerra espiritual? Sí, totalmente, es una guerra espiritual. Y bueno, ahí es donde les quiero leer para responder esa pregunta. En el año 1994, David Rockefeller, en una cena de embajadores de Naciones Unidas, dijo lo siguiente. 1994, la actual ventana a la oportunidad para que quizá un nuevo orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya no estará abierta durante mucho tiempo. Año 94, Rockefeller dijo, tenemos una oportunidad, pero no va a durar mucho tiempo. Estamos al borde de una transformación global. Lo que necesitamos, escuchen lo que dijo Rockefeller, léanlo en clave de lo que sucede ahora, es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Lo dijo David Rockefeller, año 1994, en una cena de embajadores de Naciones Unidas. Necesitamos de una gran crisis. Ellos crearon las condiciones, crearon el escenario para que exista un acatamiento sigiloso, un acatamiento sin tipo de lugar a dudas, sin cuestionamiento, donde esta mente chata no solamente llegó a los ciudadanos, sino los políticos han sido no solamente los títeres, sino los responsables directos de implantar este saqueo, puede ser un saqueo literalmente a pensar. Y hay una frase que yo publiqué estos días en el Twitter, que la armé, prohibido pensar, prohibido expresarse libremente, prohibido envejecer, ¿sí? Libre albedrío. Está todo prohibido. Porque acá también se prohíbe envejecer, porque los directivos del FMI me van a decir que ser viejo es un problema. Y se prohíbe pensar. Entonces, hay muchos que dicen, no, déjame con mi vida tranquilo, yo sigo el día a día, sigo mi ruta, sigo mi rutina. Pero se han olvidado que están perdiendo lo más valioso, que es la independencia, y poco a poco están cediendo, ¿no? Cada vez que van prestando consentimiento para esta vida cotidiana que está totalmente enmarcada. Pero para responder esta pregunta que vos me hiciste recién, Jorge, acá lo que está de fondo en realidad no solamente es la implantación de este nuevo orden mundial, que es este gobierno único, este gobierno tiránico, sino ya no estamos hablando de un control político y económico, ¿sí? Porque el control ya político y económico, vamos a pensar juntos, ya lo tienen. Ellos ya lo lograron. Ellos lograron a partir de Davos, a partir del Club Bilderberg, a partir de, bueno, de todas las instituciones de la Unión Europea, las grandes entidades bancarias, bueno, toda esta megacrisis, la farmacéutica, ya lo lograron. Lograron el control político y económico. A ver, ¿quién es el principal financista del OMS? ¿Quién es el que está bancando el OMS? Porque hoy, todos lo saben perfectamente, es este hombre nefasto que está jugando a crear nuevas plagas todo el tiempo de manera premonitoria, va avanzando en los pronósticos y en las profecías que viene una plaga nueva. Y además de eso está como invitado de honor, por supuesto, China en cada una de las reuniones. A ver, China, ¿cómo van a invitar a un país donde hoy los derechos humanos es uno de los países donde directamente hay una criminalidad constante?
¿sí? Entonces, como dije, el control político y económico ya está, ya lo lograron. Pero ahora hay otro conflicto más importante, que es un conflicto de un estadio espiritual, ¿sí? Que es esta situación donde está el bien y está el mal, quieren llamarlo bien, quieren llamarlo mal, está el enemigo y está Dios, que son esta gente militante de una religión que es el satanismo, que se quiere hacer con los espíritus de las personas, se quiere hacer con los ADN, se quiere hacer con nuestra fe. Se quiere hacer con eso. Cuando ya subyugan la fe de una persona, subyugan la esperanza, automáticamente ya son carne de cañón. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, como saben que les queda el tiempo totalmente acotado, están queriendo reclutar la mayor cantidad de personas posibles a las filas de adoración y veneración de esta figura satánica. ¿Sí? Acá tenemos Baphomet, acá tenemos todo lo que es la masonería, tenemos los jesuitas, tenemos una serie de cuestiones que podemos meter dentro de la expresión maléfica, ¿sí? Justamente con nuestra individualidad espiritual. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de este nuevo orden mundial? Las personas. Fíjense que los Estados Unidos siempre fue un campo de experimentación donde en un inicio conviven una serie de razas, pues multirracial, de etnias, de creencias, ¿sí? Es como el gran país de modelo donde hay un nivel de convivencia supuestamente multicultural. Ahora, eso que han dicho, bueno, lo logramos en Estados Unidos, y acá abramos el ojo, en Estados Unidos donde emerge todo esto Silicon Valley, donde emergen todos estos grandes popes que hoy inciden directamente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Industria cinematográfica, farmacéutica, toda la mafia de la mafia sale de ahí. Si lograron esa convivencia, multiculturalismo, quieren ahora expandirlo, pero a nivel mundial. Quieren hacerse de esta gran aldea global, en términos del Vaticano, ¿sí? En Fratelli Tutti, somos todos hermanos, en un sentido de hermandad, pero con una gobernanza mundial. Esta gobernanza mundial ya tiene basamento bíblico, porque ya está escrito, la concentración y la tiranía en un gobierno único, ya esto es bíblico, ya en el Antiguo Testamento, hace mucho tiempo, hace miles y miles y miles de años, y esto es contrario a todo lo que es la esencia de creación de Dios, porque Dios nos creó libres, nos creó con capacidad para discernir, para elegir, para pensar, para expresar, para adorar. Bueno, esta gente viene cortando punto a punto cada uno de los ítems que hacen a nuestra esencia creativa, porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, a partir de ahí, esta convivencia que quieren hacer de cultura, de paz y de unidad, solamente se puede gestar para ellos amañatando al mundo entero detrás de esta, digamos, gran orden que es una especie de, bueno, de encolumnarse dentro del nuevo orden mundial, ¿no? Esta gran tiranía, ¿no? Y quería un poco cerrar con una palabra que está en la Biblia, está en el Salmo 139, que dice: tú conoces mi sentarme, mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, escudriñas mi senda, mi descanso, conoces mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice en el versículo 7, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano. Por eso tenemos estos filósofos que nos dicen que se ha decretado la muerte de Dios. Porque si acá me está diciendo la palabra de Dios que a donde yo quiera que vaya, el Señor siempre va a estar conmigo, el Señor habita porque el Señor mora en nosotros. Ellos no han entendido que los templos no están afuera, los templos somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando aceptamos a nuestro Salvador, nos convertimos en templo del Dios vivo. Por eso quieren destruir el templo. El templo es el cuerpo humano. Por eso quieren destruir nuestra genética, nuestro ADN, porque es el punto de fusión con Dios, nuestra genética. Entonces, cuando esa genética se altera, se contamina, se tergiversa, han logrado su objetivo y nos han marcado, ¿sí? Así como dice la palabra que el Señor nos marca y nos separa porque somos grey de su rebaño, cuando lo aceptamos somos marcados por Dios, que es una marca espiritual que nos da el Espíritu Santo. El diablo quiere copiar ese modelo
con la marca de la bestia. Es ese puente que quiere hacer entre la marca espiritual, donde el Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo, quieren hacer una marca y crear un nuevo rebaño, que es el rebaño satánico, que es la Grey, de este enemigo que tiene el tiempo contado, el tiempo limitado, ¿sí? Edición limitada, y quiere encolumnar la mayor cantidad de rebaño posible para caer al despeñadero. Pero tiene que saber el enemigo, ya lo sabe, porque eso está en la Biblia, dice que los enemigos creen y tiemblan, conocen la palabra de Dios. Por eso ellos se ufanan de hablar de Homo Deus. Por ello te hablan del entierro de Dios. Hemos matado a Dios, porque ellos conocen la verdad, ellos conocen la esencia, conocen la palabra. Los satanistas conocen la palabra, la conocen. Y como la conocen, hacen una Biblia paralela, hacen un manual paralelo, quieren hacer un ADN paralelo. Esto salió, no nos da el tiempo ahora, pero esto salió publicado ahora hace muy poquito. Lo que se ha descubierto, salió publicado en Canal 7 de Salta, analizan a microscopio coágulos de sangre extraídos de los que murieron repentinamente. Hallaron nanotecnología. ¿Sí? Esto está publicado, es de público conocimiento, pues se lo acerco a Jorge para que Jorge lo pueda difundir. Pero, a ver, en el microscopio se analizaron coágulos de sangre extraídos de aquellos que murieron, encontraron estructuras cristalinas, nanocables, estructuras de chip similares al silicio, partículas calcáreas y estructuras fibrosas que parecen de tejido muscular, pero se están construyendo dentro de los vasos sanguíneos. Esto está totalmente claro. Van directamente hacia la destrucción de la persona. Y nos van a vender yo te cuido. Nos van a vender quédate en casa, nosotros pensamos por vos, ya tenemos una renta básica universal, tenemos un seguro para tu retiro, ¿sí? Tenemos la manera para que vos no envejezcas más, tenemos la manera para simplificar tus pagos, tenemos tu historia sanitaria metida en tu cuerpo. Lo único que te pedimos es que tenés que ser dócil, no tenés que pensar, no tiene que haber distancia crítica mental, vos tenés que obedecer. Y si no obedeces, se cumple lo que decía Michel Foucault, vigilar y castigar. ¿Sí? Se cumple lo que decía ese extracto de Huxley, ¿sí? El mundo feliz. ¿Qué pasaba con el Ministerio del Amor? ¿Qué pasa con el Ministerio de la Paz? El Ministerio de la Paz sembraba la guerra, porque decía que cuando existía guerra, se lograba la paz interna. Entonces siempre tenías que estar vos en guerra. Vos tenías que participar de las guerras externas, las guerras con otros países, porque de esa manera lográs la unidad en el interior de un pueblo. La guerra, los armamentos, guerras biológicas y grandes guerras que se han forjado y que se están forjando ahora, son terrenos geopolíticos de ensayo para lograr justamente acallar como cortinas de humo lo que realmente se está gestando en los laboratorios, lo que realmente se están cubriendo en Ucrania, lo que realmente está tapando en los Estados Unidos. ¿Sí? Siempre hay un detrás de escena. No veamos víctimas y victimarios. ¿Qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Quién financia a los que están al frente de ese gobierno en Ucrania? ¿Sí? Son muchas hipótesis, pero para entender que qué dice la palabra de Dios, que ya está escrito el final de toda esta gente, y esta epopeya donde nos quieren arrojar al despeñadero no les va a salir tan barata como creen, porque ya está dentro de los ítems del Club Bilderberg la desinformación como una piedrita en el zapato, por no decir un escollo importante. Perfecto, Gretel. A ver, ha sido una tremenda exposición y este grato coloquio para Chile de la abogada, politóloga y socióloga Gretel Ledo. Yo voy a dar de inmediato las redes sociales para posterior las ideas finales. Gretel, te puedes desconectar, por supuesto, después de, para yo cerrar el programa y preguntarte también cómo va el tema este del curso, digamos, cómo están las vacantes. Las redes sociales de Gretel Ledo, Gretel Ledo, perdona, Gretel, son las siguientes, para que tomen nota. En YouTube, Gretel Ledo Videos. YouTube, Gretel Ledo Videos. En Instagram, Ledo Gretel. Instagram, Ledo Gretel. En Twitter, Gretel Ledo. Twitter, Gretel Ledo. En Facebook, Ledo Gretel. Ledo Gretel en Facebook. Y en Telegram, Gretel Ledo. En Telegram. Gretel Ledo. Ahí están 1, 2, 3, las 5 plataformas donde nuestros amigos pueden acceder a la información que baja diariamente de Gretel Ledo a través de sus redes sociales. Gretel, yo
a ver, agradecerte. En principio iba a ser 1 hora 15 minutos y nos has regalado 1 hora 30 minutos, digamos, de conocimiento. Así que de inmediato, para no quitarte más tiempo y por supuesto poder sostener más adelante otro encuentro, ideas finales y palabras al cierre, como siempre. Muchas gracias. Bueno, agradecida Jorge por esta cálida invitación. Como siempre digo, no todo está perdido. La esperanza es lo que nos mantiene, y la fe es lo que nos mantiene adelante, saber que nuestra ancla está puesta en la roca firme, no en los gobernantes de turno, en los medios de comunicación, en la economía, sino justamente en Dios, ¿no? Comentarles justamente que estamos lanzando un seminario que va a arrancar ahora, el lunes, este lunes 20 empieza, titulado Vigilancia Intracorporal. Vamos a hablar sobre todos estos sistemas de vigilancia generalizados, el ojo estatal, la mirada desde los totalitarismos soberanos, este recorrido de lo tecno-digital, también desde la arista del socialismo, del capitalismo. Bueno, una serie de aspectos también de inteligencia artificial, de quién es el cerebro, de quién hoy es el cerebro en definitiva, cuál es la tecnología que se está utilizando para hackear la mente humana. Todos estos dispositivos y también siempre con un basamento espiritual, ¿no? ¿Qué dice la palabra acerca de todo esto? Bueno, arrancamos el lunes próximo. Para aquellos que no se puedan estar conectando en vivo, se graba el material y se entrega de manera audiovisual, así que pueden enviarme un mensaje al Telegram para cómo inscribirse con los costos y demás. Mi Telegram, para que me manden un mensaje directo, es Gretel-Ledo. ¿Está bien? Ese es para mandarme mensaje directo a Telegram. Me pueden escribir Gretel-Ledo y pueden adquirir toda la información ahí. Perfecto, estimada Gretel Ledo. Tremenda presentación, un regalo para Chile. Así que, en honor al tiempo, te puedes desconectar. Yo cierro el programa, por supuesto, y voy a volver a indicar las redes sociales de Gretel Ledo. A descansar Bueno, y muchas gracias, Gretel. Buenas noches, gracias. muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge. Bueno, estimados amigos, para los amigos, digamos, que siguen en conexión, vamos a leer nuevamente las redes sociales de Gretel Ledo. En YouTube, canal de YouTube, Gretel Ledo Videos, Gretel Ledo Videos. En Instagram, Ledo Gretel, Instagram, Ledo Gretel. En Twitter, Gretel Ledo en Twitter. En Facebook, Ledo Gretel, Facebook, Ledo Gretel. Y en Telegram, Gretel Ledo, ese es su canal, Gretel Ledo. Y por supuesto, Gretel, espacio bajo, Ledo, para comunicarse directamente con ella. Así que por el tema, digamos, del curso que se está a puertas de impartir, digamos, un derroche de conocimiento. Tremendo programa, Radio Mirador del Gallo.